Arrancamos las jornadas europeas de 2022, en este caso con una ponencia dedicada a la documentación. Entendemos que esta es la primera fase de toda intervención arqueológica, la documentación previa. En concreto, Belén Rodríguez nos va a hablar de la importancia de la fotografía como técnica documental en la arqueología y el valor de las fototecas históricas como instrumento de documentación. También nos va a exponer los resultados de aplicar una metodología arqueológica al tratamiento de los archivos fotográficos históricos. La ponente es nuestra compañera, también arqueóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Belén Rodríguez Nuere. Es licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1982 lleva trabajando en la Dirección General de Bellas Artes. Primero empezó como responsable de los tratamientos de los archivos fotográficos históricos. Por lo tanto, es un tema que conoce muy bien, y desde 1991 trabaja en el Servicio de Arqueología conmigo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias, Belén, y cuando quieras. Hola, buenos días. Espero que se me oiga. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a toda la organización el apoyo que me han dado y sobre todo la oportunidad de poder contar el papel que ejercen las fototecas históricas como instrumento de documentación, pero además qué papel ejerce la metodología arqueológica en la salvaguarda de archivos fotográficos históricos, algo que como pocas veces se habla. Son muchos los años dedicados a esta disciplina y me considero pionera en la consideración de la fotografía como objeto de conservación para la documentación y estudios del patrimonio cultural de forma amplia y desde el punto de vista de la arqueología específicamente. Tras una larga y variopinta trayectoria profesional, voy a relatarles cuál ha sido mi experiencia personal y profesional como arqueóloga a cargo de la conservación del patrimonio fotográfico desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Como patrimonio cultural que es, sus necesidades de conservación y gestión. Para finalizar, pondré algunos ejemplos de para qué podemos necesitar este tipo de documentación gráfica, arqueólogos y todos los que trabajamos en la conservación, estudio o restauración del patrimonio cultural en general. Empezaré diciendo cuál fue mi relación con la fotografía histórica. Se remonta a 1982, hace ya 40 años. Nada más y nada menos. El Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, encargado de hacer los inventarios de patrimonio, había adquirido el archivo fotográfico de más de 40.000 fotografías. Su directora tenía dudas de cómo se estaba procediendo con él y quiso buscar otros caminos. Se trataba del archivo fotográfico Ruiz Bernacchi, adquirido por el Estado español en 1975 a la familia del fotógrafo Joaquín Ruiz Bernacchi, iniciado por Jan Lauren a mediados del siglo XIX. Contactaron conmigo por mis conocimientos de restauración y conservación y nos contrataron poco después a 3 arqueólogos formados en la Universidad Autónoma de Madrid, con formación y experiencia en restauración y conservación de objetos arqueológicos. Cuando llegamos había ya historiadores del arte que hacían sus prácticas de conservadores de museos en él. Esta es la imagen de la primera impresión que recibimos al llegar. Lo mismo que en un yacimiento, todo por descubrir. Descubrimos rápidamente que a veces es más importante saber lo que no tienes que hacer y que soluciones sencillas pueden ser menos dañinas que ideas brillantes. Nos saltó la primera señal de alarma cuando vimos que se estaban limpiando las placas de vidrio con limpiacristales doméstico, que desprendía un fuerte olor amoníaco. Inmediatamente nos dijimos, si una fotografía es el resultado de un proceso químico, el amoníaco utilizado para hacer copias heliográficas cuando no había fotocopiadoras podía ser contraproducente y reaccionar con los distintos componentes químicos. Era la primera vez que nos enfrentábamos ante semejante reto. ¿Qué hicimos? Impusimos el uso del agua destilada, gran disolvente de la porquería de los soportes de vidrio e inocua para la conservación del material que teníamos que conservar. No éramos archiveros, éramos unos intrusos para los archiveros y documentalistas, ante un reto al que aplicábamos la metodología arqueológica y nuestros conocimientos de conservación aprendidos a un nuevo material, que hasta entonces no se veía como patrimonio cultural, sino como material de uso. Como meros fotógrafos aficionados, unas nociones básicas teníamos de lo que era la fotografía. Posteriormente, ya en 1991, me trasladaron para que me hiciera cargo del archivo fotográfico de arqueología del ICRBC, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, al que luego, por proximidad de competencias y localización en el edificio, se incorporó el de Monumentos o Arquitectura, compuesto en la actualidad por 114.128 documentos fotográficos analógicos correspondientes a 3.279 bienes inmuebles. Arriba, a la izquierda, cómo se recibió.
Debajo está cómo está en la actualidad almacenado en material específico para conservación de fotografías en uno de los armarios en donde se custodia. A la derecha, el formulario de recogida de datos para la gestión de sus consultas. Estando al cargo de la Fototeca de Monumentos y Arqueología del actual IPC, en 1996 me llevó el archivo fotográfico del arqueólogo Juan Cabré Aguiló. Su familia, conocedora de los tratamientos que aplicábamos en el instituto, uno de sus nietos era compañero nuestro, conocedora de los tratamientos que aplicábamos a la fotografía histórica, nos donó más de 6.000 negativos en su momento, en película flexible o de soporte rígido de vidrio. Como puede verse, llegaron en cajas con una mera descripción en cada una de ellas, que no siempre coincidía con su contenido, y un somero listado. Otra de las experiencias que he tenido con fotografías históricas es el encargo de la digitalización del primer inventario de yacimientos de arte rupestre, realizado entre los años 1980 y 1987, antes de haber pasado las competencias del Estado en materia de cultura a las comunidades autónomas. Recoge más de 500 yacimientos y consta de más de 4.000 imágenes realizadas en esos años por el equipo norte del Servicio de Arqueología de esta casa. Fue presentado y entregado a los asistentes en el Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en Potes en octubre de 2006. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la fotografía? Simplemente una imagen retenida dentro de una emulsión aplicada sobre un soporte. Su origen es solo de mediados del siglo XIX. Es un archivo fotográfico, una colección de imágenes muy inestables por sus características físicas y químicas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con un archivo fotográfico que nos llega para su conservación y puesta en uso? Ante todo, deberemos poner un rumbo, es decir, marcar los criterios mínimos para ir por delante de los problemas. 3 cosas que se espera de nosotros. Identificación de las imágenes, conservación de los documentos, dar servicio a los usuarios. ¿Ante qué te enfrentas? Cuando te llega a las manos un archivo fotográfico, te lo puedes encontrar en variopintos estados. Estas son algunas de mis experiencias. En primer lugar, como en cualquier bien cultural, hay que saber cómo conservarlo sin dañarlo y qué tratamientos curativos poder aplicar para proteger su vida sin añadir nada a ellos. Los tratamientos curativos serán para la estabilización del estado actual del documento, el saneamiento y eliminación de las causas de su alteración y deterioro, y la protección contra los factores nocivos de su entorno, proporcionándole además el adecuado almacenamiento y control ambiental. El primer reto es la conservación, detener su deterioro y la identificación de las imágenes. Es necesario protección personal y para los documentos, embalaje y espacio de almacenaje adecuado para un material químico que es muy vulnerable y con necesidades especiales. Durante el proceso de protección y documentación no hay que perder ningún dato que pueda ayudar a la posterior identificación del contenido iconográfico, datación de la fecha de toma, etc. Habrá que hacer una digitalización para preservar la imagen y gestionar su acceso, proceder a su catalogación, favorecer su difusión y preservar el original de un mal uso. Por último, la catalogación, que es la transformación de la imagen en palabras, para su posterior localización por cualquier tipo de necesidades del posible usuario. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Efectivamente, hay que transformarse en palabras. Con los datos recogidos que llevará asociados en sus cajas, en sus envoltorios, escritos en el propio documento fotográfico, revisando la bibliografía del autor e indagando en general. Habrá que proporcionar a la imagen un pie de foto nuevo. En este caso, vista del castillo por el sureste de Bodmediano, Soria, 1911-1917. No ponemos el autor porque este archivo, esta base de datos corresponde todos al mismo autor, Juan Cabré Aguiló. Se deberá añadir, además, si se ha publicado, dónde y cómo. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en esto, nos apareció un señor que venía pidiendo tiros de calesas de caballos. Siempre lo he tenido presente cuando he catalogado fotografías. Cualquiera puede venir a pedir cualquier cosa. No solamente tienes que permitir localizar por lo simple, por lo sencillo, como puede ser en este caso castillo, sino que podrías pensar en paisaje, en un montón de cosas que pueden venir en cualquier momento a solicitar y necesitar esta fotografía.
Por último, hay que preparar el servicio a los usuarios, que implica una gestión de los fondos y obliga a crear un sistema de búsquedas, de venta de copias, convenios de uso, facturación, etc. Un buen tratamiento mejorará su supervivencia, su localización y evitará que los usuarios manipulen como había que hacer antiguamente, pues son unos originales muy sensibles a la luz, a los cambios de temperatura y a las huellas que los dedos puedan dejar en ellos. Pero esa tarea no nos compete en estos momentos. Es muy importante la identificación y descripción de las imágenes. Algunas nos llegarán ya identificadas, pero la mayoría no. No debemos perder ningún dato asociado que lleve cada una de ellas, porque podrá sumar y mejorar el conocimiento y ayudará a transformar mejor las imágenes en datos. Para ello hay que aplicar un método. Podemos hacerlo por las anotaciones históricas recogidas en la emulsión del negativo. Aquí dice que estas cerámicas son del Cerro de la Horca, en Peal del Becerro, Jaén, y que cuando se fotografiaron estaban en el Museo Arqueológico como de la colección Vives. Pertenecen a la Cámara de Toya y la fotografía está tomada en 1918. Para la identificación también puede ayudarnos los documentos anejos que podemos encontrar junto a los negativos, como en este caso de la necrópolis de Luzaga, en Guadalajara, en la que aparece el Marqués de Cerralbo y unos textos que hablan del yacimiento. Por las reseñas de las placas, como en esta estereoscópica que dice Mérida, ruinas del Teatro Romano, es de Jean Laupen. O por haber sido publicadas con un pie de foto en las que las describen. O por los datos de sus viejos contenedores. En el pie de foto con el que publicamos esta imagen es conjunto de objetos pertenecientes a la necrópolis del Altillo de Cerropozo, hallados durante la construcción de la carretera de Atienza, en Atienza, Guadalajara, entre 1908 y 1922. La imagen tiene una cartela que dice que los objetos son Necrópolis, Altillo, Cerropozo, Atienza, Guadalajara. Pero en la base de datos de gestión interna del archivo recogemos además que Juan Cabré lo publicó en 1930 en el artículo Excavaciones en la necrópolis celtibérica de Altillo de Cerropozo en Atienza, Guadalajara, practicadas bajo la dirección de don Juan Cabré con la cooperación de Justo Juberías, de la memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, con el pie de foto que dice los primeros objetos que se descubrieron al hacer la carretera de Atienza Allende a la Encina, donados al Museo Arqueológico Nacional. Esta imagen corresponde a un negativo de nitrato de celulosa y plata a la gelatina de 6×9. Son 4 tomas positivadas y fotografiadas de nuevo para construir esta comparativa con los medios que entonces había. Hoy, con la digitalización, sería mucho más sencillo. La primera descripción de esta imagen fue 2 empuñaduras vistas de frente y perfil, igual que la E27 y 1285, igual que otras imágenes. Otros negativos. En su caja ponía arte ibérico, diapositivas, espadas de antenas, cerámicas, planos, etc. Aparece publicada en la figura 28 de la página 222 por Encarnación Cabré en Espadas y puñales de las necrópolis celtibéricas del segundo simposio para los celtíberos, donde dice puñales doble globulares con sus vainas guarnecidas de chapa de bronce. 1. Sepultura 1386 de la zona 5 de la Osera, Ávila. La empuñadura ostenta damasquinados de plata y arandelas de oro y cobre. 2. Uxama, Soria, número 24.472, Museo Arqueológico Nacional. Foto Cabré. La catalogación se puede empezar con un simple procesador de textos o con una base de datos en donde cada registro corresponda a un documento o a un bien mueble o inmueble, dependiendo de las características del archivo a catalogar. La conservación tiene que ir acompañada del servicio al usuario, que además de poder hacer búsquedas por las distintas necesidades, tiene que tener asegurada la posibilidad de ver las imágenes con detalle y, si lo necesitara, pedir copias. ¿Qué es la fotografía? Físicamente es el objeto resultado de un proceso químico compuesto por 3 capas: emulsión, aglutinante y soporte. Siempre es así. Cada capa con características propias, con una inestabilidad físico-química diferente cada una de ellas, frente al ambiente que le rodea, lo que implica grandes problemas en su conservación. En la práctica, simplemente una imagen de algo. La fotografía es un bien cultural muy sensible. Cuando se trabaja con ella debemos tener en cuenta los factores externos que pueden afectar su estabilidad, como en cualquier objeto de patrimonio.
los factores químicos, los contaminantes ambientales, los factores físicos, las catástrofes naturales, normalmente los archivos siempre están en los sótanos, ahí es donde están todas las inundaciones, los físico-mecánicos, su uso, su manipulación, el transporte, los tratamientos inadecuados, los factores biológicos y cualquier otro como el desorden o la pérdida de datos. El material que más riesgo supone son los negativos con soporte de nitrato de celulosa. Hay que identificarlos dentro de los archivos para tenerlos localizados todos juntos, permitir que los gases que desprenden en su descomposición no afecten a la colección y hacerles un seguimiento para controlar la evolución de su estado. Hay que saber que pueden ser autoinflamables. Lo que más me ha ayudado en mi trabajo es saber lo que no hay que hacer, posiblemente por mi formación. Es más importante saber lo que no hay que hacer que aplicar el último caso. Mi máxima es, si tienes dudas entre dos posibilidades, escoge la más inocua. En arte rupestre, con motivo del centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira en 1979, se realizó una exposición y un simposio, donde se reunieron numerosos especialistas y se decidió que la Subdirección General de Arqueología hiciera un inventario nacional, para lo que contrató al denominado Equipo Norte. Un año después se crea la Junta Nacional de Arte Rupestre, que marcaría los criterios científicos del primer Inventario Nacional de Arte Rupestre. El trabajo de documentación se dividió en diversos equipos de trabajo, que recogieron los datos referentes a un gran número de cuevas españolas, en un modelo de ficha que se diseñó al efecto entre 1980 y 1982, y el denominado Equipo Norte, que se encargó fundamentalmente de la documentación in situ fotográfica. Los directores científicos fueron Sergio Ripoll y Fernando Piñón, los directores técnicos José Latova y Miguel Ángel Otero. Luego hubo una contratación de personal para la creación de los equipos de trabajo. Y desde la Subdirección General de Arqueología se llevaba el trabajo. El director general de Bellas Artes en aquel entonces fue Javier Tusell y el subdirector general de Arqueología don Manuel Fernández. Este equipo de especialistas y fotógrafos realizó el primer inventario entre 1980 y 1987, hasta que se hizo el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Se componía de fichas y fotografías. En enero de 2006 me pidieron la misma recopilación de la situación para presentar al Consejo de Patrimonio. Para hacerlo, gracias a que además había localizado copia de los cuadernos de campo de Equipo Norte, en los que tomaban los datos in situ, lo pude hacer con ellos porque en ellos se detallaba cada toma fotográfica y describían el estado y accesos de las estaciones. Todo ello acompañado por dibujos y croquis. Como puedes ver aquí. Escribir esto con las notas tomadas in situ dentro de una cueva no tiene tan suave. Para facilitar la comprensión, los había ya transcrito, intercalando los gráficos y dibujos previamente escaneados. Se diseñó al efecto una base de datos específica en Access para recoger los datos de las fichas originales junto a los de los cuadernos de campo e imágenes. Con un formulario para recoger y consultar los datos de las cavidades. Y con otro para el archivo de imágenes con el que poder realizar su pie de foto. Además, se realizó un CD-ROM para sencillas consultas, donde al seleccionar una provincia aparece un listado de las cavidades que se pueden consultar en ella. Este CD-ROM se realizó para poder entregarlos al Consejo de Patrimonio. De cada cavidad se ofrecía una pantalla con los datos correspondientes a la estación, indicando si hay fotografías o no y cuántas, en cuyo caso hay posibilidad de verlas. Que pertenecen a otra pantalla que muestra las imágenes en miniatura de 6 en 6. Si se selecciona una de ellas, aparecerá esta ampliada con su pie de foto que la describe y ubica, y además se indica la situación de la imagen dentro de la cueva. Un botón permite su impresión si marcamos la imagen. Esta se amplía en la pantalla del ordenador para permitir su estudio en detalle. Cualquier intervención en patrimonio cultural histórico necesita varias fases.
recopilación de toda la documentación existente, estudio, análisis, identificación de daños y necesidades, propuestas y valoración de soluciones para su reparación y mejora de la conservación y gestión de los valores patrimoniales, que porta en su conjunto y cada uno de sus elementos para permitir que nuestros proyectos de rehabilitación y conservación aseguren la pervivencia de la identidad histórica y cultural que cada bien porta para las generaciones venideras. En las primeras fases de cualquier intervención en patrimonio, debemos incluir en nuestras consultas a archivos la consulta a fototecas históricas. Son ya muchos los archivos fotográficos digitalizados y accesibles, pero les recomiendo la fototeca digital del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Es una joya que puede enganchar, lo mismo que una enciclopedia. Vas a buscar una foto y al final acabas toda la tarde indagando y corriendo de una foto a otra y de una ciudad a otra. Permite esta página web del Instituto de la Fototeca permite dos opciones de búsqueda, como casi todas, una sencilla y otra avanzada. Como siempre, dependiendo del equipo de catalogación, cada uno de los archivos haya tenido será mayor o menor el detalle de los datos que podamos encontrar para cada imagen y la facilidad de su localización. En restauración arquitectónica podemos encontrar joyas desaparecidas que nos ayudan a entender las funciones que un bien tuvo en el pasado. Como este es como en el caso del puente de piedra fortificado de Zamora. Hoy no queda nada del cuerpo en el que se pagaba el pontazo para pasar el río Duero por la vía de la Plata. Pero es más sorprendente la puerta de San Vicente de Madrid, construida en granito y piedra de Colmenar por Sabatini en 1775, que fue derribada en 1880 y reconstruida en 1990. Sus piezas se utilizaron como bases de alumbrado y después como parapetos defensivos en la Guerra Civil. En las dependencias municipales de la Casa de Campo aparecieron bajo escombros algunas piezas de granito, un 10% del total de la puerta, aunque no son los mayores sillares, sino remates de pequeño tamaño. Con fotografías de la fototeca del IPC, algunas de Jean Logan, y con los planos del proyecto del Archivo de París y de la Academia de San Fernando, el arquitecto Don Pío García Escudero proyectó su reconstrucción y con la misma piedra de Colmenar se levantó una puerta casi en el mismo sitio donde antes había una fuente. A la izquierda la imagen actual, a la derecha la imagen de la otra. La fuente de Juan de Villanueva, retirada, hoy la podemos ver en el Paseo de Camões en el Parque del Oeste de Madrid. Se trata de un monumento erigido en memoria del arquitecto Juan de Villanueva y es obra de los también arquitectos Víctor Dors, Manuel Ambrós y Joaquín Núñez Mera, y el escultor Santiago Costa. Fue inaugurado el 7 de julio de 1952 en la glorieta de San Vicente. Y recuerden, si tienen que intervenir ante la duda entre dos soluciones, seleccionen la que mejor respete y ponga en valor la singularidad y bagaje cultural histórico de que es portador el bien cultural o cada una de las partes que lo conforman. Y no olviden, otra de mis máximas, que es conocer, comprender y querer es la base para proteger. Como conclusión, espero haber podido demostrar la importancia y utilidad de la metodología arqueológica aplicada a los archivos fotográficos históricos y cómo estos son un instrumento complementario para estudiar la conservación y restauración del patrimonio arqueológico mueble e inmueble y su utilidad para realizar estudios de la evolución de las intervenciones llevadas a cabo en la primera mitad del siglo XX, tantos estudios como nuestras necesidades e imaginación experimental. Muchas gracias a todos.